Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera: Señor, gracias porque me has acercado a ti. Seguimos en nuestra nueva temporada Palabra desde la prisión, yendo de una manera intencional, intencional y activa sobre las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, sin tomar mucho en cuenta el orden que proponen algunos, porque todavía hay discusión en ello de cuál fue la que escribió primero. Perdón. Tampoco sin irnos mucho sobre exactamente dónde estaba Pablo preso. Sabemos que estuvo en Roma, otros dicen que también en Efesios estuvo preso. Bueno, pero sabemos que estas cartas las escribió desde la prisión y comenzamos con la carta de Efesios. Habíamos dicho que hay una primera parte de la carta a los Efesios que es doctrinal. Iniciando con el saludo, digamos, acostumbrado del apóstol, el prólogo y la salutación, que no va más allá de los 3 primeros versículos del capítulo 1 en cada una de sus epístolas. Comienza Pablo, entonces, en la carta a los Efesios, hablando de esa primera parte doctrinal que tiene que ver de una manera exclusiva y especial, óiganme bien, con nuestra salvación. ¿Cómo somos nosotros salvos o cómo llegamos a ser salvos? Y lo que ello implica, doctrinalmente hablando, espiritualmente hablando, lo que implica ser salvos. ¿Cómo fue que Él nos rescató de las tinieblas a la luz? ¿Cómo andábamos antes? ¿Qué hizo Él? ¿Y cómo nos dio esa salvación extraordinaria? ¿Nos las ganamos? No. ¿Hicimos algo que nos diera méritos para obtener la salvación? No, no lo hicimos. No fue por obras, no fue por portarnos bien, pero sí fue por haber recibido aquel toque especial, aquel llamado especial del Señor, y teniendo ya la conciencia de lo que era la salvación y de dónde estábamos nosotros, dijimos: sí, acepto ese regalo. Hemos creído, hemos recibido el regalo de la salvación y el Señor nos ha bendecido. Pero entonces, en el capítulo 2, del versículo 10 en adelante, del versículo 11 en adelante, vamos a hablar acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Pero no sin antes dejarles ver cómo a nivel técnico se describe el propósito y el contenido y la estructura, de la carta. Y se habla exactamente de esto. Vengan, algo corto, vamos a ver lo que lo preparé para compartirlo con ustedes. La vocación cristiana, es decir, el llamado cristiano, de la conversión, de ser una nueva criatura, de ser nuevas personas en Cristo. Dice: la vocación cristiana ha de manifestarse en la renovación profunda de la persona. Y esto es clave comprenderlo para lo que vamos a ver más adelante. Dice: con el abandono de los antiguos hábitos perniciosos y haciendo concordar pensamientos, palabras y actitudes con la realidad de la nueva vida en Cristo. Es decir, que todo esté alineado. Si algo de eso está desalineado, tenemos que no ir a criticar al que se nota desalineado, no, sino orar por él, por esa persona, ayudarle a que vaya delante del Señor y pida ayuda y dirección.
porque si la vocación, el llamado cristiano, la conversión es verdadera, la renovación profunda también lo es. Y también van a estar alineadas los pensamientos, las palabras y las actitudes, van a estar alineadas con base en la nueva vida en Cristo, habiendo dejado de lado, como dice allí, hábitos perniciosos, malignos, pecaminosos, que no tienen que ver o no concuerdan con la nueva vida en Cristo. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo. Y finalmente, o lo que se dice con respecto al contenido de la carta. Y finalmente, dice los principios las virtudes, diría yo, del Espíritu, que son la bondad, justicia y verdad, según el capítulo 5, versículo 9, deben gobernar el corazón de los creyentes y presidir, es decir, liderar todas sus relaciones humanas, es decir, la nueva vida en Cristo, con esa transformación profunda, deben liderar las relaciones que nosotros tenemos, que describe Pablo aquí en la carta. Relaciones conyugales, relaciones parentales, padres a hijos, hijos a padres, y aún amos y esclavos. Hablando de la época, por supuesto, amos y esclavos, el trabajo donde estaban. Podríamos decir hoy, bueno, jefes y subalternos, equipos de trabajo, campo laboral, como quiera llamarlo. Aunque hay quienes dicen, criticando la época de hoy, que la esclavitud no se ha acabado. Pero bueno, ese es otro tema sociológico que hablaremos después. Un café por eso, un café por eso. Esto va a ser tratado más adelante, pero es importante decirlo ahora. ¿Por qué? Porque el fundamento de esa nueva vida es la transformación que el Espíritu hace en nosotros. No podemos pretender nosotros vivir una nueva vida en Cristo o ser cambiados o como quiera dejar los hábitos perniciosos, maliciosos, pecaminosos o mundanos, dejarlos a un lado si nuestro corazón no ha sido transformado en el poder del Espíritu Santo por la salvación que el Señor nos da. Va a ser muy difícil porque abrazo partido no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder. Definitivamente se necesita una renovación interna, que es la recepción de la gracia del Señor, el tener una vida nueva, un cambio, una transformación interna, o como decíamos en el capítulo 1, versículo 13, el ser sellados con el Espíritu Santo, o como decíamos en el mismo capítulo 1, tener ese poder de Dios actuando en nuestro favor y que eso sea una. Otro café por eso. Para ir leyendo entonces, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Una de nuestras disciplinas es leer la carta. Dice, por tanto, entonces, habiendo nosotros recibido la gracia del Señor y la salvación por fe, por gracia, y sabiendo que somos hechura del Señor, somos creación de Dios en Cristo, además, para buenas obras. Es decir, la salvación nos lleva a hacer buenas obras. No es que las buenas obras nos llevan a la salvación. No, así no es. Es la salvación nos lleva a las buenas obras que Dios ya había preparado. O sea, igual tampoco tenemos mérito allí. Entonces dice Pablo, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, éramos llamados gentiles o no judíos porque nosotros no participábamos, no éramos descendientes de Abraham, no estábamos en el pueblo de Israel como para ser circuncidados al octavo día, hablando de los varones, de los niños, que se les quitaba el prepucio para entrar en el pacto antiquísimo. Entonces, ¿qué se decíamos? No, que nosotros éramos de la incircuncisión. Recuerden que Pablo es el apóstol llamado a predicar el evangelio a los no judíos, a los gentiles, y por eso está haciendo esta claridad. Pues los efesios, pues mayormente no judíos estaban allí. Entonces, digamos que no éramos de ese pueblo, ¿sí? No pertenecíamos a ese pueblo. En aquel tiempo, dice, ustedes estaban sin Cristo, número uno, alejados, número dos,
de la promesa, sin esperanza, número 3, y sin Dios, número 4, en el mundo. Mejor dicho, por fuera del tiesto. Estábamos por fuera de la cama, durmiendo en el piso, mejor dicho, como la guayabera. Y perdonen las expresiones simbólicas tan culturales. Venga, un café por eso. Como estábamos por fuera, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque la salvación apenas había llegado a los judíos o iba a venir a través de los judíos, por cuanto el Señor Jesucristo era descendiente de David, o es descendiente de David, dice, estábamos lejos. Me encanta cómo comienza el versículo 13, pero ahora en Cristo. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, ahora estábamos cerca, estábamos sin Cristo, alejados, ajenos al pacto de la promesa. Cualquier pacto que había habido en el Antiguo Testamento, nosotros estábamos por fuera, pero en Cristo eso nos acercó, nos hizo cercanos. Dice, en otro tiempo ustedes estaban lejos, pero han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y empieza ya a utilizar términos mucho más teológicos que invitan a la reconciliación. Dicen, Él es nuestra paz, es decir, Jesucristo. Que de ambos pueblos, es decir, los judíos y los no judíos, hizo uno. Es decir, nos unió a todos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades en la carne, que era, dice en el paréntesis que aparece aquí, el cumplimiento de los mandamientos expresados por la ley. Dijo, ya no es eso, ahora es en Cristo. Habiendo Cristo muerto por todos los pecadores, y como pecadores estaban judíos y no judíos, entonces todos entramos allí en la gracia. Todos entramos en el pacto nuevo en la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno. En Cristo ya no hay división. Ya no, es que tú no eres judío, es que tú no eres israelita, es que tú no eres, es que tú eres gentil, es que no. Y más adelante va a decir ni griego, ni escita, ni de ningún otro, perdón, de ninguna otra nacionalidad. Y más adelante también va a decir ni varón, ni hombre, ni mujer, ni hombre, ni mujer. Es decir, en Cristo no hay distinción de, es que yo soy de tal ciudadanía, es que yo soy de tal cultura, es que los venezolanos, es que los colombianos, es que los mexicanos, es que los hondureños, es que los salvadoreños, es que los argentinos. No. Toda pared intermedia de separación que podamos poner entre nosotros queda derribada para encontrarnos todos, de todas las nacionalidades del mundo, de todas las culturas del mundo, encontrarnos en Cristo. Es más, ni siquiera tendremos que decir, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, es que los Flores somos así, es que los Rodríguez somos así, es que, no sé, los González somos así, es que, olvídense. Todo esto queda abolido, derribado para encontrarnos en... es que las mujeres somos así, es que los hombres somos así. No. En Cristo nos encontramos todos en la reconciliación con Dios y en la nueva vida que Él nos da. Maravilloso. Un café por eso. Así que ese argumento de que, yo soy así, es que mi familia es así, es que los venezolanos somos, es que los hispanos somos, es que los latinoamericanos, que los europeos somos, es que no, olvidemos. En Cristo, todas esas barreras de separación quedan derribadas, no solamente de manera horizontal, es decir, entre nosotros, sino la más importante, vertical, con Dios. Nos encontramos con Dios en Cristo, unidos todos y somos uno.
sin importar de dónde venimos. Entonces, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por supuesto, aquí está hablando de judíos y de gentiles, nada más. Matando, y utiliza este término lapidario realmente radical, matando en ella, es decir, en la cruz, todas estas enemistades, clavadas totalmente en la cruz. Y Pablo mismo renunció a todo su, algunos dicen su pedigrí, su background, su historial, todo lo que él había construido como judío, como fariseo, con todo el perfil que él había desarrollado, dice, no tengo como basura el conocimiento. Y no es importante. Entonces, ante esto, dice que el Señor Jesucristo mató todo en la cruz, todas estas enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que están cerca. Es decir, dice, los judíos estaban un poco más cerca. Sí, el Antiguo Testamento, la ley, todas las celebraciones estaban más cerca del Señor. Y los no judíos, es decir, los gentiles, por haber estado, digamos, separados y lejos de toda esta revelación divina, pues estamos más lejos. Pero fuimos acercados en Cristo. Entonces dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada. Óiganme bien a esto que está diciendo Pablo aquí, que es clave. Por medio de él, tenemos entrada los unos y los otros por un mismo espíritu al Padre. Y la clave, por supuesto, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo estando en nosotros, guiando nuestro pensar, nuestro decir, nuestro sentir, nuestras actitudes y nuestras conductas. Todo esto, el Espíritu Santo nos pone como uno solo. La obra del Espíritu Santo derriba todo esto y nos da la entrada al Padre por el Espíritu Santo. Así que el vínculo perfecto entre los hijos de Dios de todo el mundo, no hablando solamente de judíos y no judíos, de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las etnias y de todas las nacionalidades, el vínculo perfecto es el Espíritu Santo. Y todo lo demás queda derribado, dándonos una misma entrada. Por eso nosotros no podemos pecar de altivos al exponer frente a la gente, es que yo estudié, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo vengo y estoy aquí en la iglesia y somos hermanos en la fe, pero no se olviden quién soy yo. No. Toda cuestión de la carne queda derribada por completo. Toda la cuestión de la carne. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, versículo 19, ni forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto derriba toda diferencia familiar que pudiéramos tener, e insisto, cultural o étnico. Todo queda eliminado. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Jesucristo mismo, quien llegó a ser la piedra principal del ángulo. Jesucristo, la piedra principal sobre la cual está construida nuestra iglesia, la fraternidad a la que pertenecemos en el Espíritu Santo. En él, todo el edificio, que es el nuevo cuerpo de Cristo, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como decíamos, más claro no canta un gallo. La salvación nos ha hecho Dios, aparte de cercanos, miembro de la familia de Dios, templo del Espíritu Santo. Esto derriba toda diferencia entre nosotros y nos da la entrada al Padre por el Espíritu. Así que nuestro vínculo perfecto
será el Espíritu. Y esto es lo que va a marcar la diferencia en la manera como nosotros vivimos la vida en Cristo y cómo vivimos las relaciones con las demás personas. No nos vamos a olvidar de esto, por favor, porque esto va a marcar todo lo demás que viene. Es decir, una verdadera conversión, acercamiento al Señor genuino, a nuestro Padre Celestial, por la obra del Espíritu en nosotros. Fundamental. De esto, la frase de hoy es: el Señor nos ha acercado a nosotros que estábamos lejos, por el Espíritu, por la obra de Él en nosotros. Y gloria al Señor por eso. ¿Cómo va esto a funcionar? Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Pero que el Señor siga obrando en nosotros de esta manera. Y recordemos, todas las diferencias, todo aquello que nos separaba del Señor, de nuestro Padre, ha sido derribado. Y cualquier diferencia entre nosotros como hermanos también ha sido derribada por el Espíritu que está en nosotros. Y que la gloria sea para el Señor. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado. Gracias por habernos acercado a ti, Señor. Estábamos lejos. Pero permítenos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, cultivar nuestra relación contigo, nuestra dependencia de ti y nuestra unión con nuestros hermanos y todas las relaciones que tenemos en el poder de tu Espíritu Santo. Somos cercanos, no estamos lejos. Somos hermanos, somos templo de tu Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Encomendamos una vez más nuestras vidas en tus manos y que tu voluntad sea hecha en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, tiempo faltaría. Gracias por estos 3 minutos de más. Perdonen. Aquí vamos adelante. Sabemos que es grato, pero bueno, que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan muy buen día, fructífero día de la mano del Señor. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Vamos al final. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.